Bueno, acá también hay, acuérdense que el audio, deben conectar el sonido del dispositivo con la opción Join Audio. Si les aparece así, van a tener que apretar. También van a poder ver los participantes y bueno, a la derecha están las diferentes disposiciones de la pantalla para poder estar cómodos y cómodas para ver a quienes hablan. Así que, Roxy, yo ya te dejo hablar. Y Roxy, estás muteada, no sé si estás hablando. A ver. Hola, hola, ahí voy. Perdón, no sabía que arrancar. Ahora. Sí, te dije, bueno. No pasa nada. Bueno, yo me muteo, entonces, gracias. Cualquier cosa nos pueden escribir en el chat que estamos los y las voluntarias esperando ahí cualquier cosa. Perdón, justo estaba encima, empezó mi perro a ladrar, entonces la callé y bueno, ahí justo esa parte no había escuchado. Bueno, esperen que tengo que hacer esto. Tengo que compartir. Acá creo que voy a estar medio complicado porque... Perdón. No sé si se está viendo o no sé. Inicia presentación, ahí está. Sí, se ve perfecto. Sí, se ve. Bueno, genial. Genial. Bueno, acá este trabajo que vengo a compartir y a presentar en esta oportunidad forma parte de mi trabajo de investigación para la tesis de doctorado. Y además lo hice en el marco de un seminario, o lo estoy haciendo porque todavía no está del todo cerrado, pero lo hice en el marco de un seminario de doctorado también de Agustín Santella, que se trataba sobre la protesta social, ¿no? Y como dice el título, por ahí rememorando un poco y jugando un poco con ese título, de la obra de Philip Dick, que es no sé si tuvieron la oportunidad de leerla. Lo que sí, perdón, que abro un paréntesis. No sé cuánto tiempo tengo, así no me extiendo demasiado, ¿no? Y no los aburro por ahí. Tenemos que cerrar la mesa a la 1. Bueno, no, tranqui. Igual no, porque pensé que eran 10, 15 minutos como para estar, bueno, igual voy manejando como para no pasarme de 15 minutos, 20 minutos. Este título hace referencia, o está inspirado más que nada, en la obra de Philip Dick, que es una obra de ciencia ficción. eh, Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Bueno, me inspiró esa obra para poner este título, ¿no? Si los trabajadores sueñan con la acción colectiva. Eh, Claramente el título es producto de las reflexiones y ciertos interrogantes eh, que me surgen y que me surgieron a partir de la lectura y del trabajo en ese seminario y del trabajo con la tesis en torno a los procesos de acción colectiva de los trabajadores fuera de convenio en Argentina en el periodo entre el 2008 y el 2018. ¿Sí? Este trabajo, antes de meternos en
en el contenido del trabajo. Está enmarcado, por supuesto, en esta tesis de doctorado, pero además está enmarcado en el grupo de trabajo de investigación, de docencia, de la materia relación del trabajo de la cátedra de Silvia Garro, ¿sí? Y en el proyecto de investigación, me lo había anotado, pero bueno, no importa, no me acuerdo ahora el nombre, pero el proyecto de investigación OACIT, Trabajo sin protección social, es un poco más largo, ¿no? El título, y en el grupo de investigación, perdón, en el equipo de trabajo que está enmarcado dentro del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, de relaciones del trabajo comparadas en América Latina, que está coordinado por Silvia y por Héctor Palomino, ¿no? Es decir, que uno nunca estudia, ni investiga, ni produce conocimiento de manera aislada, sino que lo hace en un determinado contexto. Y está comprobado, diría, que los que investigan y producen sus tesis en un equipo de trabajo tienen mayor posibilidad de finalizar esa tesis que aquellos que lo hacen un poco de manera aislada, ¿no? Bueno, bien, antes, bueno, no, pasamos ya a esta diapositiva, presentación, slide, no sé cómo, qué término utilizar. El principal tema o problema que me planteo en investigación es la acción colectiva de trabajadores y trabajadoras del personal fuera de convenio, ¿no? En ese periodo que les comentaba recién, entre el 2008 y el 2018, es un periodo que fui modificando a lo largo del tiempo, y decidí quedarme con ese periodo entre el 2008 y el 2018, porque implicaba el punto de inicio. Si bien nunca el punto de inicio, no es que no veo nada para atrás, pero sí me concentro en ese periodo, es un punto de inicio donde varios sindicatos, pero sobre todo los que yo tomo para estudiar de investigación, comienzan a negociar, podemos decir como que se canaliza o se institucionaliza la acción colectiva, y el 2018 me permite abarcar como diferentes modelos políticos y económicos, ya que no solo eh, tomo la parte de los gobiernos kirchneristas, sino también los últimos años, los primeros 2 años del gobierno de Cambiemos, ¿sí? Un poco también para pensar cómo influye ese cambio de política, de modelo económico en la acción colectiva de los trabajadores fuera de convenio, ¿no? Los casos, yo tomo estudios de casos y tomo dentro del sector de las telecomunicaciones al gremio CPTEL y UPSHET, que son, el gremio CPTEL es de profesionales universitarios y universitarias, y el gremio de jerárquicos, de personal jerárquico, también de las telecomunicaciones, es la UPSHET. La diferencia entre ambos es que los profesionales no tienen personal a cargo, mientras que los jerárquicos, en principio, sí, ¿no? En principio sí tienen. O en teoría, podríamos decir. Después en la práctica, después agrego un poco más de detalle, no siempre sucede, ¿sí? Y después tomo el gremio APEFA, es un gremio de personal jerárquico y dirección de las empresas ferroviarias, ¿sí? Bien. En esta oportunidad también estoy
preparé esta presentación más que nada, y el trabajo sobre todo, más que nada pensando en cuestiones más bien teóricas. Y si bien puedo comentar a medida que vayan surgiendo algunos, hacer mención a algunas informaciones o aspectos relevados de trabajo de campo, en esta oportunidad estoy delimitando, construyendo el marco teórico con el cual abordar la acción colectiva de estos trabajadores, ¿sí? Lo importante de ese título y del tema es como dividir esos dos grandes puntos, dos grandes conceptos o aspectos que son la acción colectiva y los trabajadores, fuera de convenio, ¿no? Como que esos dos puntos un poco problemáticos y al mismo tiempo centrales en esta investigación. Yo para la acción colectiva, sobre todo porque hay que explicarla, ¿no? A veces, no digo a veces, pero se suele dar por sentado, ¿no? En algunas investigaciones, y la acción colectiva hay que explicarla, ¿no? ¿Por qué las personas en términos generales y dentro de nuestro ámbito y nuestra disciplina, por qué los trabajadores y las trabajadoras se movilizan, ¿no? Se movilizan, actúan de manera colectiva, se organizan de manera colectiva, qué es lo que, cuáles son los motivos, qué es lo que los motiva y los incentiva y habilita esa participación, ¿no? Ahí yo agregué una frase inspirada en Taro, que tiene que ver un poco con esto. Bueno, a la acción colectiva hay que explicarla. No hay que darla por sentada, no es porque uno está en una posición dentro de una estructura social o ocupa una posición dentro una posición más bien subordinada, o una pertenencia a una clase. No me quiero meter en temas que voy a abordar en un rato, pero la pertenencia a una clase no es un factor que explique per se la acción colectiva, ¿no? Es necesario explicarla. Y en cuanto a los trabajadores, fuera de convenio, ¿sí? Este sector que yo tomo, bueno, hay que analizarlos porque no es el típico trabajador clásico, podemos pensar, de la industria hombre, varón, de la industria manufacturera, ¿no? Un trabajador manual, sino que son trabajadores que están atravesados por contradicciones y tensiones, ¿sí? Y acá yo lo que agrego es, bueno, pensar a estos trabajadores y trabajadoras desde una dimensión individual, ¿sí? Y desde una dimensión colectiva, ¿no? Ahí juego un poco en el proyecto de tesis con la noción de un doble sujeto de análisis, ¿sí? Porque la idea es relevar, o bueno, uno de los puntos es relevar la identidad de estos trabajadores, las cuestiones un poco más subjetivas, y también relevar la organización colectiva de estos trabajadores, ¿no? Bien, que como digo, y adelanto un poco, está atravesado por múltiples tensiones y contradicciones. Bueno, acá hago referencia a los protagonistas, ¿sí? De esta acción colectiva que estoy analizando, y enumero, listo un par de características, ¿sí? Que no explica todo, no caracteriza todos los aspectos, no abarca todos los aspectos, pero que sí me parecen importantes remarcar aquí, ¿sí? El personal fuera de convenio puede ser, como les digo ahí, puede ser o no un personal jerárquico, ¿sí? Sobre todo porque yo tomo un caso que no necesariamente tienen personal a cargo, pero otros dos casos que sí, ¿sí? El personal fuera de convenio suele ser
excluido de manera explícita en algunos convenios colectivos, pero a veces es una estrategia, es una decisión por parte de las empresas por considerarlos que pertenecen a áreas confidenciales o estratégicas. Y también hay personal fuera del convenio simplemente por el hecho de que no hay un convenio colectivo o no hay un gremio que los representen porque pueden tratarse de una nueva actividad, ¿no? Como por ejemplo la informática. Bien, entonces, este personal fuera de convenio puede ser un personal jerárquico y ahí lo que yo utilizo para pensar este personal jerárquico es las categorías de López Ruiz, de Lucy, de Sletcher, que son quienes estudian un poco a estos trabajadores, a estos managers, a estos gerentes o jefes, desde por ahí una perspectiva más de la sociología del management, un poco también para evidenciar o mostrar y analizar, pensar, reflexionar sobre estas contradicciones que mencionaba yo, ¿no? Son trabajadores, eh, son trabajadores en relación de dependencia, pero también cumplen dentro del proceso de trabajo funciones de capital, ¿no? Funciones, son agentes del capital, ¿no? Funciones de supervisión, de control, de coordinación y de dirección. Entonces, ¿de qué lado de la grieta, para usar un término bastante instalado, se encuentran este personal fuera de convenio en general y en particular el personal jerárquico, ¿no? Son trabajadores, pertenecen a la clase trabajadora o pertenecen a la clase capitalista o al sector empleador. Y en estos textos que yo menciono acá, y que hago referencia, perdón, se juega un poco con esta tensión, ¿no? Y López Ruiz dice, bueno, los podemos considerar como trabajadores de altas rentas, ¿no? La palabra rentas no me parece casual que se utilice, y no tanto a la denominación del salario, o bien capitalistas en relación de dependencia, ¿no? Lo interesante de este trabajo de López Ruiz es que él dice, bueno, si uno va e indaga en los trabajadores, cuál es su identificación, ellos probablemente se reconozcan como emprendedores y más cercanos a la clase capitalista, ¿sí? Dentro, perdón, y Lucy habla de asalariado de confianza, ¿no? Un poco también para hacer referencia a este personal jerárquico o a los managers. Son asalariados, pero no cualquier tipo de asalariados, sino que son asalariados de confianza en la medida en que son agentes del capital dentro del proceso de trabajo. No, claro que yo adopto como una perspectiva bastante crítica y trato de seguir a quienes tienen esa mirada crítica, no solo dentro de las relaciones laborales, sino dentro de la acción colectiva y de la perspectiva crítica del management, ¿no? En el plano, yo pongo un plan individual, pesa mucho dentro de estos protagonistas de la acción colectiva, las cuestiones individuales, ¿sí? O el individualismo, por decirlo de alguna manera. No solo porque sus condiciones de trabajo se definen de manera individual, sino también en el plano subjetivo, ¿no? Donde pesa mucho, perdón, pesa mucho la ideología gestionaria y meritocrática, ¿sí? La ideología gestionaria vendría a hacer referencia a esto de la superación individual, el esfuerzo, el de todo depende de vos, ¿no? Si vos querés crecer, bueno, tenés que hacerte de tu propio capital cultural, simbólico y social como para ascender dentro de las organizaciones, ¿no? Y acá, perdón, me quedó el plan individual, pero en realidad, perdón,
no es ese plan individual, esto porque copié y pegué es lo que quería remarcar acá es, bueno, ¿qué lugar ocupan en el proceso de trabajo? Acá iría, voy a poner el puntero, acá iría proceso de trabajo, ¿no? Eh, y generalmente podríamos decir, no, generalmente, no en todos los casos, ¿no? Hay que ver en cada caso en concreto, cada puesto en concreto, eh, pero podemos decir que se tratan de trabajadores no productivos. Acá hago referencia, tomo parte de este análisis de pulanzas del análisis de clases. eh, Son trabajadores no productivos en el sentido de que no pertenecen a la producción de bienes, pero sí, de bienes, más que nada a la industria manufacturera, que esto es algo que habla Pulanza, no me quiero meter mucho ahí porque eh, es interesante, pero no viene al caso. Trabajadores mentales, en el sentido de que no por el peso o el contenido de la tarea, sino porque tienen determinados conocimientos que hacen al proceso de trabajo, que permiten o que facilitan la dominación de la clase trabajadora en el proceso de trabajo, y además cumplen dentro del proceso de trabajo tareas de dirección, de coordinación y de supervisión. Acá estoy como las pocas horas de sueño, repetí dirección, pero seguía de supervisión, ¿no? Estos son los criterios que Pulanzas usa para definir los límites de la clase obrera, ¿no? Los límites de la clase obrera son el criterio económico, el criterio que sería estos puestos de supervisión y de dirección, los criterios, perdón, el criterio económico es el de los trabajadores productivos y no productivos, el criterio ideológico son los trabajadores mentales y el personal de dirección son los criterios políticos. Las tareas de dirección, ¿no? Esto, si hay preguntas, después puedo profundizar, pero no me quiero ir demasiado en esto porque ya veo que son y 28. Dentro de los estratos medios, porque yo remarco los estratos medios, porque este personal fuera de convenio está asociado a los estratos medios dentro de la estructura social, y tanto por esta posición que ocupan en la estructura social, pero también por todo esto, ¿no? Porque son personal de dirección, es personal jerárquico, donde pesa lo individual y donde cumplen tareas dentro del proceso productivo, eh, que contribuyen a la dominación y la explotación, pero que son trabajadores, que no dejan de ser asalariados, no dejan de cobrar un salario por su trabajo. Los asocio o retomo esta noción de Wright, de decir, que define estas posiciones como contradictorias, ¿no? Situaciones objetivamente contradictorias dentro de las relaciones de clase, ¿no? Y acá no pasa por una cuestión de criterios, de límites, sino que objetivamente estas posiciones son contradictorias, materialmente son contradictorias, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se resuelve esta contradicción? Entre comillas, se resuelve, cómo en los análisis en concreto, lo que dentro de la propuesta de Wright, lo que se va a tener en cuenta es, bueno, qué pasa en esa acción colectiva, qué pasa en esa lucha de clases y en los intereses que definen estos trabajadores que están en una situación objetivamente contradictoria. Eso, la definición de esos intereses los va a situar más cerca de una clase que de otra. Bien. Acá, ya me falta poco, no quiero aburrirlos. Lo que hago es trabajar, mostrar un poco este marco teórico con el cual estoy trabajando y que, bueno, falta darle un toque, no sé si es un toque final, falta una mayor decisión, no sé si está cerrado esto, quiere decir. Está en construcción todavía, ¿no?
Quizás estoy en ese momento donde tengo que dejar de leer y definirlo, ¿no? Pero tomo la idea de Franzossi, de rompecabezas. Franzossi escribió un libro que se llama El rompecabezas de las huelgas, podríamos decir. Es un libro que lamentablemente está solamente en inglés, pero que a mí me ayudó mucho para pensar el marco colectivo para la acción el marco colectivo para pensar la acción colectiva. El marco teórico, ¿verdad? Y acá, ¿no? Él va a tomar, va a hacer referencia a estos 3 puntos, Franzossi. A las cuestiones económicas, ¿sí? Es decir, los factores económicos que explican la acción colectiva, y acá están la relación, ¿no?, entre los ciclos de crecimiento o de recesión económica. Cuando hay crecimiento económico, crece la acción colectiva, y cuando hay ciclos descendentes, disminuye o se apaga un poco, ¿no? Y acá yo menciono, me falta completar los años, bueno, no llegué, lamentablemente, pero cuando les envié cuando envíe la presentación esta, lo completo. Acá están los aportes, sobre todo de quienes piensan en las ondas largas del capitalismo, de Hoffman, de Mandel, y un poco de Silver, ¿no? Silver retoma algo de Hoffman. Acá voy a pedir disculpas porque ayer hablé de la importancia de retomar autores y autores latinoamericanos, y en esta oportunidad no lo hice, ¿no? Pero hay algunos, pero predominan los autores y pensadores del norte, ¿no? Estos son los elementos económicos, los factores políticos que se suelen hacer referencia para explicar la acción colectiva. Son las estructuras de oportunidades políticas de Tilly y de Tarrow, y tantos otros, ¿no? Acá, como para obtener una idea y una orientación, que, bueno, hace referencia al contexto, ¿sí? Al contexto en el cual va a emerger esa acción colectiva, y también al repertorio de protesta, ¿no? Y Franzossi también toma, no necesariamente toma Benthussan, pero sí habla de los factores institucionales que contribuyen a explicar la emergencia de la acción colectiva. Y acá yo menciono a Benthussan, que, bueno, para mencionar a alguien también de esta región, que realiza este análisis institucional de la acción colectiva, centrado en las instituciones, en la normativa, en la regulación, ¿no? Cómo eso contribuye o facilita o genera un terreno fértil para la acción colectiva. Acá por ahí pensándolo un poco, con un contexto más cercano, todo este planteo del neocorporatismo segmentado de Chemendi y Collier, bueno, podría marcarse dentro de esta mirada un poco más institucional que explica la emergencia de la acción colectiva. Después acá yo tomo los de abajo son los que yo voy a tomar también un poco para pensar la acción colectiva, que no necesariamente toma Franzossi, ¿no? Y voy a tomar la cuestión de la cultura en el sentido de cómo, de lo simbólico, de los significados, ¿sí? Y los procesos de enmarcamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que las palabras, el discurso, los símbolos que se utilizan en este proceso de acción colectiva? La noción de crisis de hegemonía empresarial, y acá nombro acá a autores de Argentina, ¿no? Que un poco para pensarlo no tanto en un nivel macro, sino más bien en un nivel más micro de la empresa y de las organizaciones, y el concepto de injusticia de John Kelly, que es central en el análisis que él realiza
para pensar la acción colectiva. Bien, yo lo que considero es que todas estas diferentes miradas sobre la acción colectiva, que si bien se centran en un aspecto solamente, pueden contribuir a explicar la emergencia de esta acción colectiva que yo estudio en mi tesis de doctorado. En particular, en Argentina, esa acción colectiva se da a partir del 2002, 2003, ¿sí? En un periodo que no me quiero extender demasiado, veo que pasa el tiempo, pero que está caracterizado, ¿no?, por este cambio de tendencia en la relación del trabajo y en el mundo del trabajo. Y acá yo remarco la reactivación de la negociación colectiva como un factor muy importante a tener en cuenta en este proceso que analizo, un mayor protagonismo de los sujetos sindicales, una mejora de los indicadores del mercado de trabajo, ¿no? Son elementos que caracterizan a ese periodo de 2013 en adelante, con un poco menos de fuerza, sobre todo pensando en los indicadores del mercado de trabajo más hacia el final del periodo que yo tomo, pero esa reactivación de la acción colectiva sí atraviesa todo el periodo. Ese contexto generó el terreno fértil para el famoso solapamiento salarial o efecto túnel, ¿sí? Que yo trabajo en otros, los he mencionado y los he trabajado en otras ponencias, en otros escritos, y que es fundamental para explicar la acción colectiva, ¿sí? Es como el puntapié inicial para pensar la acción colectiva en estos trabajadores fuera de convenio, ¿no? En donde si eran personajes jerárquicos, sus subordinados y subordinadas en algunas ocasiones pasan a cobrar un poco más que los propios jefes, por la posibilidad de realizar otras extras y que les sean reconocidas y pagadas, por la posibilidad de otros premios negociados de manera colectiva. Eso hacía que a final de mes, en algunos casos, los trabajadores jerárquicos cobraran menos que el personal a su cargo, ¿no? Y el efecto túnel tiene que ver, bueno, no, lo voy a dejar para después, si alguien me pregunta después por el efecto túnel, lo puedo abordar un poco más, pero tiene que ver con tiene que ver con la tolerancia y la desigualdad, ¿no? Un poco viene por ahí. A la igualdad, mejor dicho, en este caso. Eh, este solapamiento salarial da lugar, ¿no? Acá lo divido, ¿no?, a una acción colectiva que va a estar marcada por, en términos colectivos, ¿no?, en este doble análisis que yo hago, en términos colectivos, en una construcción de la identidad basada en la figura del trabajador, en la pertenencia a la clase trabajadora, ¿no? Y en el plano individual va a estar centrado sobre todo en esta noción de la distinción que Schlecher y Battistini retoman de Bourdieu, de marcar la distancia, ¿no? La participación en la acción colectiva tiene que ver en un interés de mantener las diferencias, mantener esa desigualdad previa entre los trabajadores fuera de convenio y los trabajadores bajo convenio o usualmente sindicalizados, ¿no? Acá dejo algunas características, también no es todo, ¿no? No es todo lo que yo lo que relevé, ni lo que estoy pensando, pero dejo algunos puntos, sobre todo pensando en ese marco teórico que caractericé recién. Se trata de una acción colectiva convencional, es institucionalizada, está dentro de los marcos legítimos de la acción colectiva, ¿sí?, de las movilizaciones,
quita de colaboración, movilizaciones, paros, apagado de PC, como no se trasciende, no se tratan de acciones más bien disruptivas ni violentas, como dice Tarrow en su caracterización, son, es una acción colectiva que que tiene un alto potencial, podríamos decirlo, porque al tratarse de posiciones estratégicas dentro del proceso de trabajo, son, su capacidad de acción colectiva tiene un poder muy importante en términos más bien estructurales, digo yo, que asociativos, ¿no? Y que pueden llegar a configurar, podría ser en términos teóricos, una acción colectiva bastante disruptiva en tanto sean trabajadores claves dentro del proceso de trabajo que aseguran un poco la reproducción del capital, son ellos mismos a través de su acción colectiva quienes lo ponen en cuestión a esa propia reproducción, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta acción convencional puede llegar a transformarse en una acción disruptiva. Sobre todo si uno tiene en cuenta el lugar y el poder estructural que tienen debido a su lugar en el proceso de trabajo, ¿no? Digo, es más, y acá digo, es más un poder estructural que está dado por el lugar en el proceso de trabajo, que asociativo, que es las organizaciones, porque tiene que ver un poco con, con el relevamiento de los gremios que yo estudio, en donde tienen bastantes dificultades, o tuvieran y tienen bastantes dificultades en ese proceso de organización y de reconocimiento por parte, en un caso del Estado y en general de la contraparte empleadora empresarial. Los factores del contexto institucional generaron un terreno propicio para la emergencia de la acción colectiva de estos trabajadores. Todo eso que yo les decía antes, todo ese planteo que hacen, que realizan desde la mirada institucional, Besunzán, para pensar la región, pero para pensar Argentina, por ejemplo, Echenique y Collier, sirven para pensar, sobre todo lo institucional, la acción colectiva del personal fuera de convenio. Toda la reglamentación, las instituciones, el giro en las políticas del Estado. Bueno, evidentemente no es lo mismo hacerlo en este contexto que hacerlo en un contexto un poco más regresivo, ¿no? Un factor clave dentro de esta acción colectiva fue la alianza con otros gremios, ¿sí? Fue un factor clave, es un factor clave en tanto cuando hay una alianza, como se fortalece y se consolida esa acción colectiva, sobre todo lo estoy pensando en el ámbito de las telecomunicaciones, donde hay una mesa unidad sindical, donde los sindicatos que yo estudio van alternando, a veces participan y a veces no participan, ¿no? Y eso, esa participación y esa acción conjunta con otros gremios implican esa ida y vuelta, ¿no? Implican avances y retrocesos en esa consolidación de la acción colectiva. Y además es un factor clave porque no siempre fue así, sobre todo pensando en los inicios, los inicios allá por el 2002, 2003, no siempre hubo un apoyo de los otros gremios, ¿no? Cuando sí lo hubo, marcó un punto muy importante, un punto de quiebre en el proceso de acción colectiva. Bueno, acá como dije antes, en términos colectivos y en el plano simbólico, hay una construcción, perdón, tengo la parte acá ladrando, de la construcción en torno a la figura del trabajador, el concepto de injusticia que está basado en la distinción que mencionaba antes, perdón que no veo lo último, y la posición contradictoria. Esto que yo decía antes sobre la posición contradictoria va a alejar o acercar
a una clase o a otra a estos trabajadores en función de los intereses y la identidad que construyen en ese proceso de acción colectiva. Es como que esa estructura de clases obrera, capitalista, un poco binaria, podríamos decirlo, aparece en este personal fuera de convenio en una situación contradictoria en el medio de las dos, podríamos decir, con un poco de una y con un poco de otra, y eh, el proceso de acción colectiva, la propia lucha de clases va a hacer que se acerque más a uno o a otra. Este es el planteo de Wright y es lo que yo planteo, es algo que yo retomo para pensar esta acción colectiva. Y acá dejo unos interrogantes, más que nada, si alcanza el solapamiento salarial para explicar la acción colectiva, ¿no? Si solamente tomáramos eso, se alcanza para explicar, y sobre todo, si explica la acción colectiva, llega a explicar que no haya acción colectiva, porque no es un fenómeno masivo, la acción colectiva de los trabajadores fuera de convenio y de los trabajadores jerárquicos. Acá cuánto influye el movimiento obrero y sindical, la historia del movimiento, las herramientas, este repertorio del movimiento obrero y sindical frente en esta salida colectiva que realizan los trabajadores fuera de convenio frente al solapamiento. Si es sostenible una acción colectiva que se basa en un motivo individual, en el solapamiento salarial y en la distinción. ¿Cuáles son las respuestas y las reacciones por parte de las empresas? Esto es un interrogante, pero está trabajado bastante en el proceso de investigación, que no, si hay preguntas después lo digo, pues se pasó muy rápido la hora. Y por último, ¿de qué manera la acción colectiva de personal fuera de convenio va configurando y resolviendo, ¿no?, esa posición contradictoria en la estructura de clases? Esta sí es una pregunta que tengo y que todavía está abierta. Y ahora sí termino, gracias y perdón por la extensión. Ahora paso la pelota. Y voy a atender sí, pero me tocaron, perdón. ¿Te podemos aplaudir? Espera que voy a buscar el mate. Sí, muy bueno. Bueno, no sé si dejamos tiempo por si le quieren hacer preguntas. Yo sí, aunque soy voluntaria, me gustaría que cuente qué era esto del efecto túnel cuando los convenios. Allá. Ahí viene, ¿no? ¿Está Roxy? No. No. Pero bueno, sí a mí me quedó pendiente que cuente esto del efecto túnel que había comentado por arriba. Pero me parece que no está. Ahí hay un ruido, ¿no? Yo escucho un ruido, así como de fondo. Bueno, si no, esperamos, podemos empezar y después responda, no sé qué dice Roxy. Capaz que puedas al baño o algo así. Por ahí hacemos la pregunta después cuando vuelva y podemos seguir con la próxima presentación. ¿Qué Bueno, les dale. parece? Pero sí, intento yo, ¿querés compartir? Vale, sí. Ahí está mi compa. Sí, porque las dos tenemos mala conexión, pero Gise peor que la mía, así que intentemos. Vamos con la mía y si no va, bueno, después se la pasamos a alguien, qué sé yo. Bueno. Debería tener el PPT abierto, perdón, disculpen. Como estaba Rexy hablando no me di cuenta.
De paso quizás viene Roxy enseguida. Ahí lo estoy abriendo, ya va. Ahí está. Ah, bueno, dale. Mientras justo se abre el GPT y contesta Pero y hacemos... queríamos saber más sobre el efecto túnel. Ah, bueno, lo dejé ahí picando, ¿viste? Como decía. No, el efecto túnel es algo de... ay, si me borró el nombre del autor, ahora ya va a venir. Mientras lo voy buscando. Hace referencia al el efecto túnel, a la tolerancia a la desigualdad. ¿Cuánta tolerancia a la desigualdad? Hirschman, Roxy. Hirschman. Sí, ahí está. Lo estaba buscando. Sí, se me borró. Encima estoy agitada, pues subí y bajé las escaleras rápido. Él dice, bueno, ¿cuánta tolerancia a la desigualdad hay en sociedades? Y lo retoma y lo piensa sobre todo para la sociedad brasileña, ¿no? Pero ese es otro tema. Y dice, bueno, esa tolerancia va a estar dada por el efecto túnel, ¿no? En un carril atascado en el tráfico, dentro de un túnel, si el carril de al lado se mueve, va a generar la expectativa de que mi carril, esto sobre todo a los conductores, es como bastante significativo, el carril de al lado se mueve, bueno, mi carril en algún momento va a arrancar de nuevo, ¿no? Y esto como yo lo utilizo y en realidad lo utilizaba Héctor y yo lo retomé de Héctor, lo mencionaba Héctor en las clases y yo lo retomé para pensar esta situación de los trabajadores fuera de convenio y dentro de convenio, ¿no? Los trabajadores dentro de convenio son los que van en el carril que se mueve más rápido, sobre todo en términos salariales, y los trabajadores fuera de convenio, en un contexto de reactivación de la acción colectiva, son los que están más estancados, ¿no? Entonces, ese efecto túnel, en este caso lo que produjo fue la acción colectiva, ¿no? Ese solapamiento salarial, los otros están moviendo, ¿qué pasa? Que yo no me muevo más rápido, facilitó la emergencia de la acción colectiva, ¿sí? Bien, gracias, Siri. Esto es un poco rápido. Viste, así somos, coequiper. Te busqué uno cortito, viste, que va directo al grano, le cuento Twitter. Buenísimo, muteada? gracias. ¿Está muteada, Sánchez? Ahí está. Ah, bueno, perdón, sí. ahí está. Perdón. Lo que quería decir, él lo piensa para la tolerancia a la desigualdad, ¿no? ¿Cuánta tolerancia a la desigualdad estamos dispuestos a tolerar? Y en este caso sería, por el otro lado, es una idea de Diego Schlecher también, ¿cuánta tolerancia, cuán tolerantes somos a la igualdad? ¿No? ¿Cuánta tolerancia tenemos a reducir esos márgenes de desigualdad? Sería como la contracara y la otra mirada, ¿no? Y que se expresa en este proceso, ¿no? Yo quiero mantener esa diferencia y esa distinción entre mis subordinados o entre el personal que históricamente y siempre estuvo bajo convenio. Y esto cierra. Me recuerda mucho a algunas currículum que solicitaban tener tolerancia al fracaso, trayendo el tema de lo que es tolerancia, así que muy, muy interesante la charla, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, creo que lo abrí, creo que hice las cosas bien. Creo que sería si no hago lío. Sí. ¿Se ve? Soy media queso con esto. Sí se ve, sí, pero bastante chiquitito. Porque está como sin presentar. Tendría que poner presentar, ¿no? Sí. Ay, sí, claro. Yo te lo quiero pasar aquí. Presentación, ahí, desde el principio. Ahí va. Bueno, lo nuestro es como mucho más incipiente y empírico, así que matizamos, digamos. Porque, bueno, primero quería aclarar una cosa. Bueno, ahora cuando presento el grupo, voy a presentar con Gisela, que está por ahí, Giselle Leone. Pero es un trabajo de todo el grupo y de algunos compañeros y compañeras específicos que ahora los menciono, digamos. Y bueno, un poco como decía Roxy, le pusimos como una primera aproximación, el teletrabajo, sus sentidos, regulación y práctica, antes, durante y después de la pandemia. Digamos, suena como un poco
pretencioso, pero aportes para la negociación colectiva, pero por lo menos para ver dónde va el horizonte de lo que estamos pensando y lo que estamos trabajando. Y bueno, por supuesto se da en el marco de, nosotros como dijo Roxy, somos como muy insistentes de enmarcar los trabajos en el equipo, porque supone un montón de discusiones que estamos dando, y también que hace la posibilidad de que los trabajos se finalicen y que tengamos un crecimiento colectivo, digamos, en la discusión, ¿no? Y bueno, Roxy, como es tímida y modesta, no dijo, pero ella también es coordinadora de la cátedra conmigo y del grupo de trabajo, relación de trabajo comparadas en América Latina, que es el grupo que armamos en el IAC. Bueno, entonces ahí era un poco, pero este en particular, todo lo enmarcamos ahí, ¿no? Pero este en particular tiene mucho que ver con el UBACIT. ¿Se escucha bien? ¿Me dicen, porfa? Sí, sí. Ah, dale. Sí. Este tiene mucho que ver con el UBACIT, que es el, digo, ¿para qué, no? Porque es el proyecto que nosotros teníamos en curso, que pretendía relevar las reformas laborales, para decirlo rápidamente, ¿no? Como discutir, pensar, reflexionar sobre trabajo sin protección social en las reformas laborales, en el llamado neoliberalismo tardío, sobre todo pensando en el gobierno anterior, ¿no? En el gobierno de Macri, en el medio fue el cambio de gobierno y la pandemia. Entonces, bueno, reestructuramos algunas cuestiones, algunas cosas no, pero por ejemplo ahora que hay una reformulación del proyecto, bueno, pensando que en última instancia el teletrabajo es una reforma laboral, entonces vamos a pedir el año de extensión del UBACIT pensando en esto, digamos, ¿no? Entonces, y además estamos en un grupo Claxo de reformas laborales, con lo cual si avanzamos un poco más con esto, lo presentaremos en diciembre. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Para que vean, les vamos a presentar no algo cerrado, sino como el mapa que estamos construyendo de la cuestión. Esperen que miro la hora porque es bastante y quiero que tengamos tiempo con Gise para presentar lo último, que me parece que está bueno, pues son los datos. Entonces, ¿qué hicimos? Esta primera parte es la que se llama, digamos, en cualquier investigación que se inicia, la familiarización, ¿no? Como la construcción de la situación problemática y la pregunta de investigación. A partir de ahí, bueno, ahí puse el equipo lo estoy coordinando yo, más allá que con Roxy y Héctor coordinamos todo el equipo grande, pero esta línea la estoy coordinando yo, participa Giselle Leones, Ayelen Buenaga, que está por ahí, Juli Rodríguez, Agus Díaz y Roxana Maidana. Bueno, ¿qué hicimos? Como para empezar, ¿no? Como para empezar a ordenar de qué va toda esta discusión. Entonces, lo que hicimos fue asistir rigurosamente y bajar 59 webinars, vieron conferencias, charlas que hubo sobre teletrabajo, de las más variadas tendencias ideológico-políticas y posturas. Por ejemplo, hay sindicalistas de CTA Autónoma, de CTA, de CGT, empresarios, escuelas de altos estudios de management, discusiones entre académicos, sindicalistas de base, ¿no? De izquierda, o sea, de todos los debates que vieron que andan dando vueltas por ahí, bueno, más o menos casi todos los tenemos como guardados y organizados, y ya tenemos 22 de esos fichados, que son, imagínense la cantidad de horas de análisis de la información, ¿no? Después lo que hicimos fue una síntesis de trabajo sobre la situación de teletrabajo y legislación comparada, una breve síntesis, ¿no? Que todo esto, como les digo, lo estamos trabajando, armamos una base de noticias periodísticas, ensayos e informes, que aparecen, digamos, en los centros de investigación, como el CETI, ¿no? Como, entre otros, Atenea, digamos, hay varios centros. Y empezamos a relevar la bibliografía, el fichado y la construcción del estado del arte, de lo que hay escrito sobre el tema, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional. Y en la declaración de grupos de interés, porque a nosotros nos interesa la acción colectiva, digamos, las estrategias sindicales y la dinámica de las relaciones de trabajo, entonces no nos interesa tanto la discusión de la ley por la ley, que sí, pero como que nos lo cuenten los abogados y lo discutimos con ellos, digamos, no nos interesa como la letra chica de la ley, sino en qué medida eso tiene que ver con cuestiones de estrategia sindical, actitudes, organización de los trabajadores, condiciones de trabajo, como que más va por ese lado. Entrevistas con informantes clave, algunas hicimos, algunas para esta primera etapa, pero luego haremos más y definiremos algunos sectores de actividad específicos
que son telecomunicaciones, que es una línea que trabajamos con Pablo y con Roxy dentro del grupo. Estatales, obviamente que estatales es un mundo, todavía no definimos bien, tenemos información secundaria, algunos datos de compañeros, alguna entrevista así informal, pero no tenemos como bien armado todavía dónde nos vamos a centrar ahí en estatales. Docentes, por supuesto, otro mundo, que tenemos bastante información, ellos producen información, con lo cual hay bastante información secundaria, pero nosotros también estamos armando una información para producir con ellos, digamos, ¿no? Y posiblemente bancarias, por ahora, ¿no? Nos encantaría más, pero bueno, no se puede. Y ahora estamos lanzando una primera encuesta que está dirigida en articulación con sindicatos. En principio hay una dirigida a trabajadores, ¿no?, con los sindicatos, y otra dirigida a la gente que trabaja en las gerencias de personal. Digamos, un poco es como ese target. Ahora van a ver por qué, ¿no? Digamos, esa idea. No me avanza esto. ¿Qué onda? Ah, ahí sí, me asusté. Bueno, ¿qué interrogantes? O sea, nos armamos a partir, interrogantes iniciales, a partir de esas primeras lecturas, escuchas, ¿no? Como ese desorden inicial. Bueno, generamos unos interrogantes preliminares, por eso puse en construcción, porque los estamos cerrando, o sea, todavía no cerramos las categorías de la encuesta, porque además lo vamos a trabajar con algunos sindicatos, pero como para que se entienda dónde estamos parados y a dónde vamos, ¿no? Más allá de escribir la ley y eso, que lo vamos a hacer, pero que eso no tendría como tanto de novedoso, salvo alguien que no conozca la ley. Entonces, ¿qué nos preguntamos, ¿no? ¿O qué nos preocupa a raíz de los hallazgos que venimos teniendo preliminares? Uno es la organización, o sea, los cambios en la organización del trabajo, en particular los cambios en la gestión de personal y sus prácticas, y con especial énfasis en selección y capacitación. Más en selección, digamos, sobre todo, y el impacto en las condiciones y medio ambiente de trabajo, ¿no? Después voy a decir por qué, digamos eso. ¿Cómo se implementa el teletrabajo en sectores de actividad específicos? O sea, en concreto, ¿no? ¿Cómo se implementó? ¿Hubo negociación? ¿Fue formal? ¿Fue informal? ¿Fue imposición del patrón? ¿Fue un acuerdo colectivo? Bueno, todo ese tipo de discusiones nos interesa ver en estos sectores, digamos, en algunos de estos sectores de actividad que estamos viendo, y en otros ad hoc, digamos, ¿no? Algunos los estudiamos más profundamente y otros no. ¿Qué impacto tuvo la regulación del teletrabajo? Si bien todavía no rige, por supuesto, pero esto lo estamos pensando como para todo el año que viene. En principio, si aprueban, digamos, la extensión de un año. Y la idea sería, como ahí hay una hipótesis, bueno, ¿en qué cambió, ¿no? A las empresas, a las organizaciones, a la relación? El hecho que haya una regulación, ¿cambió algo, no cambió? Bueno, es parte de la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con las condiciones y medio ambiente en la práctica? O sea, ¿se produce efectivamente una intensificación del trabajo, una extensión de la jornada y estas cosas que se empiezan a ver preliminarmente? ¿Dónde, cómo, por qué? ¿Qué pasa con los avances y con las resistencias? ¿Qué lo limita, qué no lo limita? ¿No? Un poco es eso. Género y teletrabajo, obviamente, porque hay discusiones en torno a eso, si mejora la desigualdad o la refuerza, tomando, digamos, esta legislación. Los sentidos y prácticas de los delegados y dirigentes y sindicatos, y las estrategias y modalidades de la organización colectiva, ¿no? Y por supuesto la visión de los trabajadores. Eso es como un gran, como para que se den una idea de dónde vamos, ¿no? Qué miramos y hacia dónde vamos. Bueno, brevemente, antes de pasar a Gise, les cuento rápidamente 2 o 3 cuestiones, como para ubicarnos, ¿no? La idea del teletrabajo, esta era una idea del antes, no sé, se me fue supuestamente tenía algo, lo tiene antes del Gise. Bueno, era el antes, durante y después, jugar un poco con esto, ¿no? El después es más un interrogante. Entonces, en el antes, lo único que quería decir, antes que G comente mejor, porque G se va a detener en esa parte, yo solamente quería enmarcarlo, y es decir que esta discusión del teletrabajo tiene una larga data en Argentina, y no es de ahora, digamos, ¿no? Más allá que ahora salió la ley, pero como que hay toda una intencionalidad. La primera, ahí va en el libro blanco, que es el primer libro blanco, que es del gobierno pasado de Macri, pero en realidad, obviamente que no voy a leer todo esto, comento un par de cosas y después tienen el PPT, porque es como reaburrida, si no.
Pero quiero decir que un poco la idea que queríamos dejar es que, bueno, esta idea venía de la retoma el gobierno anterior de Macri, no obviamente con todo lo que sabemos que pasó en ese gobierno, pero no hizo muchas cosas, digamos, no pudo hacer demasiado, más allá de su trayecto, pero retomó todo lo previo, ¿no? Obviamente lo capitalizó y escribió el libro con su ideología, que en algunas cosas se nota, en otras no tanta, ¿no? Bueno, esta idea de todas las ventajas del teletrabajo, que es típico de todas las posturas no críticas, ¿no? Que un poco por ahí comenta Gise después, así que no me quiero meter en eso. Pero esta idea de, bueno, también la anulación, un poco la idea del gobierno anterior, esta anulación del conflicto capital-trabajo, ¿no? Donde se ven que los intereses entre patrones y trabajadores son los mismos, ¿no? Se optimiza el tiempo de trabajo, aumenta la motivación, no sé qué, pero más nos interesaba como señalar esta parte, porque acá lo que se ve, precisamente, más allá de esto, ¿no? Del antes y después, bueno, horarios fijos, que hay un montón de debates, esto que después, si preguntas o algo podemos comentarlo, no hay una sola visión, hay un montón de debates desde el proceso de trabajo, de la sociología del trabajo, de condiciones de trabajo, del derecho laboral, o sea, desde la dinámica de relación de trabajo, hay muchísimas debates en torno a esto, que obviamente no podemos hacer una presentación relativamente breve, pero sí, digamos, estamos como registrando todas esas discusiones, tanto en lo teórico, y no es solo, por supuesto, en nuestro país. Pero sí me parece importante como señalar, como ante la misma intencionalidad de los dos gobiernos, perdón, de los dos tipos de gobierno, porque no son dos en realidad, lo que no dije, o esbocé, pero no dije, es que el gobierno anterior, el de Macri, no hace muchas cosas, como ahora verán, pero tiene la intención, pero en realidad no tenía como tanto para hacer, porque había como un gran terreno avanzado por el gobierno kirchnerista, que quiso regular el teletrabajo y no pudo, oportunamente. Entonces, en principio, lo que me parecía importante señalar era esta idea, ¿no? Yo no sé cómo hace Roxy de poner ese cosito rojo como hace ella. Pero fíjense en el después, el tercero, que dice dispositivos propios, ¿no? O sea, ahí hay una diferencia con ciertas intencionalidades, ¿no? Como que te pone, bueno, lo natural es que antes era la computadora en la oficina, bueno, ahora son tus dispositivos. O sea, no hay ningún tipo de problematización de eso, ¿no? Bueno, ahí pueden encontrar en el libro como algunas perlitas, así, digamos, más allá de la discusión. Bueno, ahí una de las pocas cosas que logró hacer en ese gobierno de 4 años fue colocar un módulo en la IL, digamos, ¿no? En la encuesta de indicadores laborales, que supongo que todos la conocen, puso un módulo ahí como para saber, bueno, cuántos, digamos, cuántos eran los teletrabajadores. Por supuesto estamos en el antes, ¿no? En el antes, no en el teletrabajo forzoso, ¿no? Y ahí, digamos, ven que está más o menos el porcentaje, que es un porcentaje bastante pequeño, era hasta ese momento, ¿no? Y después el CETIR retoma también otra encuesta que se realizó, y la hizo el Ministerio de Trabajo con la Superintendencia, y ahí ellos desagregan un poco por actividad, por sector de actividad, y bueno, ahí se ve que enseñanza, digamos, tenía bastante a comparación de los demás, ¿no? Un poco por todo, digamos, el auge de la educación a distancia, los posgrados y el credencialismo, digamos, que todos conocemos bastante bien. Esto no lo voy a desarrollar, y además porque es un plomazo, porque Gise va a comentar eso, solamente lo puse para ver esto, como para dar la imagen, que si uno lo mira, ¿no? Por encima, aunque no lea, se da cuenta que hay como un montón de hechos concretos, de acciones concretas que realizó el kirchnerismo, 2003 tal cosa, 2005 tal cosa, 2007 tal cosa, ¿no? Intención de poner una ley en el Congreso, participar de no sé qué, crear la coordinación de teletrabajo, bueno, algunas cosas que va a señalar Gise, hasta la creación del PROPES. Y fíjense, en 2015-2019, lo que yo les decía, lo que hizo fue terminar el programa de certificación de competencias laborales que ya se había realizado en el gobierno anterior, colocar la EIL, poner la feria de empleo y hacer ese libro blanco que había mencionado recién. Y después, a modo de, por lo menos obviamente que uno no va a desarrollar esto, que insisto yo que para escucharlo es un plomazo, pero por lo menos si estos eventos sirven para algo, como bueno, para dar pistas para el que le interese el tema. Hay varios estudios comparados, con lo cual no es que si uno quiere estudiar eso se tiene que sentar de cero, ¿no?
Ya hay varios estudios comparados. Uno es el de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, pero hay otro de San Juan. Hay 3 o 4 estudios comparados que toman los países de América Latina. Uno los reprodució el Centro Atenea. Y ven, obviamente que esto hay que actualizar, porque fíjense que ahí dicen trámite y en Argentina ya se votó, y así pasa con varias, ¿no? Uruguay, no, todavía no se votó, pero bueno, como muchos, digamos, entonces ahí hay como una especie de mapa de los que ya tenían ley de antes, los países que, por ejemplo, España ya se votó también, ya tiene regulación. Los que estaban de antes, ¿no? Entonces, bueno, sepan, al que le interesa, que hay gente que hay estudios comparados. Y este de San Juan está muy desarrollado su trabajo, que uno lo puede googlear y lo encuentra, pero puse este a propósito, para poner algo distinto, como para que ven, que analiza como los típicos institutos que vamos a discutir y que ustedes probablemente ya sepan, que se discuten en torno a el teletrabajo, y como que hace una comparación de cuál país tiene cuál, ¿no? Entonces me parecía como que es interesante para saber que eso existe. Así que bueno, esto era antes también, y así que le doy a compañera Gisela la palabra. Ah, paso yo, claro. Claro. Qué boba. Bueno, acá un poco la idea era hacer algunas menciones y referencias en torno a qué se decía del teletrabajo antes, y tanto a nivel teórico, digamos, brevemente, como a nivel de implementación o regulación del teletrabajo antes de la pandemia. Una de las primeras referencias que uno puede encontrar es a partir de los años 70, en donde se empieza a ver este teletrabajo, pero era entendido como una actualización del trabajo a domicilio tradicional de siempre, típico, representado en, por ejemplo, en los costureros y costureras, que lo menciono porque además es mi tema de investigación. Y esto, sí, obviamente, pero bueno, es el típico, no puedo no decirlo. Esto era visto como una estrategia para reducir los costos, y luego, después voy a mencionar, además para fragmentar el colectivo de trabajadores. Entonces, esta posibilidad de poder segmentar o fragmentar el proceso productivo, más la utilidad creciente de las tecnologías informáticas, es decir, si pensamos en los 70, no es la tecnología que tenemos hoy en día, pero sí se empezaba cada vez más a utilizar las herramientas informáticas para que esto se pueda realizar a distancia, para que el trabajo se pueda realizar a distancia. Y acá uno de los autores que menciona esta segmentación de los procesos productivos es Harrison, donde justamente lo que se sostiene es que esto genera la atomización y el aislamiento del colectivo de trabajo que les decía recién. Es decir, que la posibilidad de organizarse colectivamente se ve al menos condicionada, al menos. Bien. ¿Voy? ¿Pasamos? Avísame vos, Sí. porque soy media que... Sí. Se ve que es mi conexión. Estoy tratando de que pase, ¿eh? Ahora pasará. Ah, ahí fue. Este era, ¿no? La que sigue. Sí. Sí. Teniendo en cuenta que esta primera aproximación tenía que ver con el trabajo a domicilio, se retoma lo que sostenía la OIT, ¿no? Que era como, bueno, el teletrabajo como una extensión geográfica y económica del modelo de trabajo a distancia, típico, tradicional. Entonces, el convenio que elabora la OIT para regular el trabajo a domicilio es el 177. Y acá lo importante, o lo que se destaca, la clave de este convenio es la ajenidad, sin importar de quién sean los medios de producción. Y esto es clave para entender los debates actuales. Justamente por esto que antes también mencionó Sil, de, bueno, la computadora de quién es. ¿Quién pone la computadora hoy en día? ¿El trabajador o trabajadora? ¿O es el empleador o empleadora el que tiene que otorgar esas herramientas de trabajo?
En este convenio dice que, bueno, no importa de quién es el medio de producción, sino que se realiza en otro lugar que no sea el establecimiento del empleador o empleadora. Y eso va a ser trabajo a domicilio. Estamos hablando de trabajo a domicilio en este caso, no de teletrabajo en sí, lo que dice el convenio. Y bueno, que a través del avance tecnológico se puede realizar un control totalmente directo, es decir, cualquier empleador o empleadora puede saber qué es lo que uno está haciendo en la computadora al mismo tiempo que lo está haciendo, ¿no? Y esto en torno a los debates académicos, desde una de las posturas se sostiene que hay un aislamiento profesional y dispersión sindical, es decir, que esta segmentación del proceso productivo en la cual una parte puede ser realizada en su casa o en otro lugar, que no necesariamente pueda ser su casa, pero que no sea en conjunto con otros trabajadores y trabajadoras, genera esta individualización de alguna manera. Y esto puede ser considerado como los aspectos perjudiciales del teletrabajo. Bien, pasamos. Entonces acá vamos a encontrar argumentos o posturas a favor y en contra del teletrabajo. Acá mencioné como algunos mínimos puntos, tanto a favor como en contra, pero bueno, en la literatura se puede encontrar bastante sobre esto, y también, bueno, una postura que está como más o menos matizada. Se me fueron. Se me fue el... para adelante. No sé, yo estoy viendo el del proyecto, la definición de teletrabajo del proyecto de ley ahora. Ahí va. Listo. ¿Qué ven los demás? No, sí, ya está. ¿Ya Pasa está? que también me debe tardar a mí. Bueno, como argumentos a favor, uno puede encontrar que se dice que reduce los costos, que los tiempos de viaje, que también leía por ahí que hay trabajadores que lo ven positivo porque están con su familia y esto genera mayor satisfacción en el trabajo, que mejora el medio ambiente porque uno no tendría que salir a trabajar y usar su auto o los medios de transporte, y se reducen, también se mencionan reducción de accidentes digamos, en la calle, bueno. Y también que genera ciertos beneficios para los trabajadores y trabajadoras, como la autonomía, y acá directamente esto de freelance, es decir, que efectivamente no haya una relación laboral, que se facilita el trabajo por las tecnologías de información y comunicación, y que se permanece en el hogar y uno puede estar más en contacto con su familia y no estar tanto tiempo fuera. Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, las posturas de Díaz, que es la que llevó a cabo el PROPET acá en Argentina. Bueno, la Comisión Europea, que sacó varios informes sobre el teletrabajo, Di Martino, etc. Y en contra vamos a encontrar esto que mencionaba un poco antes, de que la flexibilidad hace que se intensifique el trabajo, y esto genere mayor explotación, que la subcontratación favorece, digamos, la falta de registro de las contrataciones, y eso amenaza al trabajo con protección, es decir, al trabajo registrado, y bueno, y que aumenta más la explotación laboral. Acá tenemos las posturas de Miano, Lenguita, eso por el lado, digamos, de acá de Argentina, Dimitrova, que es de Canadá, Ellison, que es de Estados Unidos. Y después teníamos una postura un poco más matizada, que en realidad lo que va a decir es que la precariedad es general, es algo del capitalismo contemporáneo, que no es específicamente porque es la modalidad del teletrabajo, sino que la precariedad está en todo tipo de modalidades contractuales, o mejor dicho, en formas de organización del trabajo, y que sí puede favorecer a esa precariedad, pero que no es todo negativo, y que efectivamente también uno puede encontrar
este discurso en trabajadores y trabajadoras como que tienen una mayor satisfacción en el trabajo. Entonces es como un matiz, ¿no? No es tan bueno ni tan malo, algo así. Bien, pasamos. Ya pasé, ¿eh? Bueno, ahí está, ahí me apareció. Por ahí. El delay de la conexión. Acá en Argentina, en el 2007, hubo un proyecto de ley del Ministerio de Trabajo que se impulsó con bastante fuerza, pero que, bueno, obviamente no se legisló, y lo que definía es que el teletrabajo estaba vinculado con los artículos de la ley de contrato de trabajo, en la cual se establecía que iba a ser una modalidad, digamos. No es un contrato distinto, sino que es una modalidad. Esto lo resalto también porque es uno de los debates actuales, si es que tiene que haber una regulación específica, sobre, como si fuese un contrato distinto, o si efectivamente es una forma distinta de organización del trabajo. Así que eso es uno de los debates que podemos encontrar. Y lo que plantea es que, bueno, que en realidad es una modalidad distinta que se ejerce en el domicilio del trabajador u otro domicilio ajeno al del establecimiento del empleador. Entonces, por eso, acá está como el detalle de, bueno, entonces el teletrabajo puede estar en cualquiera de estos tipos de contratos, es decir, es una modalidad, es una forma de organización dentro de cualquiera de estas modalidades contractuales. Digamos. Así voy rápido porque, si no... Sí, si no, no llegamos. no me detengo y explico mejor lo del PROPET porque ya son y 25. Algunas de las críticas a este proyecto... Podemos mencionar, ¿no? Sí, voy más rápido. Algunas de las críticas de este proyecto es que no contemplaba los nuevos contratos directamente, o sea, tiene en cuenta los que ya estaban establecidos como forma presencial, pero los que se establecen directamente de forma de teletrabajo no los tiene en cuenta. Había falta de acuerdo sobre la reversión, o sea, si se podía volver o no. ¿Quién iba a determinar, digamos, si el empleador dice que no o el trabajador dice que no había un acuerdo en ese sentido, y la dificultad para las organizaciones sindicales para poder representar a este colectivo de trabajadores. Entonces, Lenguita, ahí pongo una frase de Lenguita que dice, bueno, se está trasladando el riesgo empresarial al trabajador, ¿no? Y por eso sostiene que se desarrollan formas vulnerables y una mayor precariedad de este tipo de trabajadores. Sigamos. Bien, acá llegamos al PROPET. El PROPET es el Programa de Promoción de Empleo en Teletrabajo en Empresas Privadas, que fue diseñado por el Ministerio de Trabajo en el 2008, pero recién fue formalmente creado en el 2013 por la resolución 595, y desde la postura de sus defensores es como el único programa que realmente puede evaluar el impacto del teletrabajo en las relaciones a distancia a través de las TICs. Vos decime cuándo pasó, qué consideras más importante y... Bueno, acá digamos una línea de tiempo que más o menos ahí también sí la había mencionado. De acá destacar que en el marco de esta comisión, que después pasa a ser una coordinación de teletrabajo, se realizaron varias acciones, se hicieron foros, se publicaron manuales sobre teletrabajo y se empezaron a incorporar empresas privadas a este desarrollo. Pasemos. Esta la paso, ¿no? Sí, pásala. Podemos ir a la... Sí, vamos más rápido. Bueno, acá esto es un ejemplo del convenio marco que en el contexto, iba a volver a decir en el marco, pero que esta comisión desarrolló para los acuerdos que hacía con las empresas privadas que tengan todo este tipo de condiciones, sí o sí. Acá hay algunas de las empresas que se fueron adhiriendo a este programa y que cada vez fueron incorporando más trabajadores a la modalidad de trabajo. Sigamos.
Dentro de este teletrabajo se distinguen 3 tipos de modalidades de hacerlo. Una sería la típica en la cual estamos la mayoría hoy en día, que es desde el domicilio de cada uno o cada una. Otro sería desde, por ejemplo, desde hoteles, de distintos lugares para esos trabajadores o trabajadoras que tienen que movilizarse. No sé, pienso en vendedores que tienen que ir de acá para allá, o en oficinas remotas, que fue algo que se puso bastante de moda en los últimos años, como WeWork o algo así, digamos. Acá me interesaba destacar como esta idea bastante romántica del teletrabajo, en la cual se entiende que iba a ser algo beneficioso para las mujeres, pero que a mí me parece que refuerza la idea de la mujer en el rol del trabajo reproductivo, ¿no? Porque dice, bueno, entonces va a ayudar a la mujer porque no va a la no postergación de la realización profesional para las mujeres que optan por la maternidad. Digo, entonces como que me parece que, si bien lo pone como algo positivo, refuerza el lugar de la mujer cuidadora, ¿no? Bien, sigamos. Bien. ¿Qué hacemos? ¿Lo pasamos? Sí, pasémoslo. Porque eso, bueno, nada, lo pueden encontrar en la web, es como Sí. Una especie de evaluación que hacen desde los que lo hicieron, o sea, obviamente que es una evaluación. Sí, en realidad era más que nada para mostrar que la visión que tienen es como bastante positiva, claro. Muy positiva, muy romántica, muy idealizada, y después como para contrastar también lo que sucede en el después, ¿no? En el contexto de pandemia. Y entonces dice que todo esto fue favorable porque se reduce, esto que les mencionaba al principio, se reducen los gastos, se eliminan los tiempos muertos, no hay accidentes en itinere, obviamente, y se mejora la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras. Bien, ahora yo era, ¿no? Sí. Bueno, con respecto a esta, nos queda bastante, pero vamos a tratar de reducir, así como hizo Gise, el teletrabajo forzado, como se dice, bueno, en cualquier discusión que habrán visto, aparece que esta idea de que, bueno, no se puede hablar de teletrabajo como si nada, porque estas son unas condiciones súper extraordinarias, con lo cual todo lo demás barajamos y damos de nuevo después, ¿no? Sobre todo las organizaciones sindicales más interesantes, digamos, como que ponen eso sobre la mesa. Dicen, ok, pero volvemos, esto no es teletrabajo. Entonces, esto, bueno, después lo ven de acá, pues no voy a reproducir cada cosa, sobre todo por el tiempo, pero bueno, esto es el recorrido que nosotros estudiamos de la ley, no la ley, sino todo lo que, cómo se construyó el consenso. Había una veintena de proyectos, no importa, de distintas, desde distintos bloques, algunos en senadores, otros en diputados. Ayer vi un gráfico que armó Ayelén, y era como súper detallado, y la verdad es que no daba para hoy. Pero bueno, si se fijan, ven, hubo como esta idea de tratar de construir consensos y traer como que vengan, pasó todo el mundo, el ministro de Trabajo, la ministra de las Mujeres, no las mujeres, los sindicalistas de CGT, de CTA, las cámaras empresarias. Bueno, hubo 3 reuniones informativas, y luego la aprobación en Cámara de Diputados, donde ahí hubo bastante consenso, digamos. Lo que no sucedió en senadores, digamos, una vez que pasó a la Cámara de Senadores, digamos, la parte empresaria apostó, digamos, a lograr ciertas modificaciones que no fueron posibles, y además, como pasa siempre, digo, en estas disputas políticas, y es totalmente parte de las reglas de juego, como que, bueno, el día anterior se cambiaron cosas, ¿no? Como con esta idea de articular y qué sé yo. Entonces, bueno, hay algunos que primero estaban un poco de acuerdo y después no tanto, mismo de la gente que
de abogados de trabajadores, me refiero, no necesariamente de las empresas. Como que, bueno, como pasa en toda la negociación, nadie quedó 100% conforme, digamos, ¿no? Pero bueno, más o menos salió el 30 de julio, luego salió el decreto y se publicó en el boletín oficial el 14 de agosto. Y ahora, para decirlo rápidamente, ¿qué tiene que pasar con esta ley? Esta ley no está vigente 90 días después del ASPO, digamos, ¿no? De la finalización del ASPO. Cuando finalice el ASPO, 90 días después empieza a regir. Y además, hay mucho lugar, como toda negociación tan amplia, y mucha ambigüedad para la reglamentación, y esto debería ya estar sucediendo en estos días. De hecho, ya hay negociaciones y hay lobby de todo tipo en el ministerio que tiene que reglamentarla en estos días, ¿no? Entonces, 2 o 3 cuestiones sobre la ley, que de última, y después podemos retomar alguna cuestión, no creo que haya mucho tiempo, pero por las dudas, digo porque esto es lo más, por ahí un poco lo más sabido, ¿no? Es una ley relativamente corta para Argentina, y que no regula, no detalla tanto, vamos a ver cómo sale el decreto reglamentario, pero en principio no tiene tanto detalle, a diferencia de la mayoría de nuestras leyes laborales, que en general son leyes robustas, que tratan de, que establecen como pisos bastante altos, a diferencia de Uruguay, por ejemplo, ¿no? Como para marcar una diferencia. Y después derivan a la negociación colectiva, pero hasta ahí, ¿no? Bueno, esta ley, la primera cuestión que hay que decir es que deriva mucho a la negociación colectiva. Y eso, bueno, uno lo puede evaluar. Hay gente que dice buenísimo y hay gente que dice no, está mal. Bueno, esa es otra discusión, pero como primer dato, es una ley que regula unos pisos mínimos y deriva bastante de la negociación colectiva, ¿no? Entonces tiene como hace una reforma, bueno, dentro de la LCT, ¿no? Donde modifica, como decía Gise, ahí hay una confusión, que no me voy a meter en la técnica legislativa porque no es lo mío, conozco las discusiones, pero me parece que no es el objeto de esta discusión, y además los abogados lo manejan mejor y que lo discutan ellos, eso. Pero hay como discusiones que respecto a la técnica legislativa, si primero dijeron que era modalidad, pero después se aparece en el título que dice contrato y eso puede ser confuso, bueno, pero que se va a arreglar en la reglamentación, o sea, es una ley tensa que aparece como con algunas cuestiones para reformular. Pero que digamos 3 o 4 cosas. Primero, establece que la jornada laboral debe pactarse por escrito, el derecho a la desconexión famoso, ¿no? de limitar la jornada laboral, ahí hay una serie de discusiones que ahora mencionamos. Señala la tarea de cuidados, o sea que ha sido visto como, de hecho, por ejemplo, las mujeres sindicalistas la militaron, la corriente de mujeres sindicalistas, entre otras, ¿no? No todas las mujeres ni todas las feministas están de acuerdo, pero esta corriente la militó fuertemente, digamos, en la CTA, de la Corriente Federal de Trabajadores. Bueno, perdón, las mujeres sindicalistas no son solo de la Corriente Federal de Trabajadores, sino que, digamos, la intersindical de mujeres, quise decir. Vuelvo para atrás. Entonces, ¿qué dice de las tareas de cuidado? Primero, como lo avanzado sería que no menciona la mujer, ¿no? Sino como quien tenga las tareas de cuidado. Y entonces, como que va a tener cierta flexibilidad, digamos, con los horarios. La voluntariedad, que es algo clave, o sea, no te podrían obligar a hacer teletrabajo. La reversibilidad, en donde yo accedí a hacer teletrabajo y me arrepiento por X cosa, porque no sé, ahora mi casa es un lío, porque no sé, ahora vino mi hermano a vivir conmigo, X cosa, entonces me complica y yo podría volver. Esa es la idea de la reversibilidad. Y de modo unilateral, que eso es parte de las disputas que discuten los empresarios, ¿no? Y y ahí hay también un debate en esa frasecita, como todo, ¿no? El diablo está en los detalles y las negociaciones también. Entonces hay una partecita que dice, salvo que por motivos fundados resulte imposible la satisfacción de tal deber. Bueno, hay muchos abogados laboralistas que cuestionan que haya quedado ese salvo por motivos fundados, porque dicen que las empresas pueden decir, esto es un motivo fundado y no podés volver. Bueno, esto se va a ver en la reglamentación y en la correlación de fuerzas, como todo en las relaciones de trabajo. Así que solamente menciono, digamos, algunas cuestiones que vamos a ver cómo operan en la práctica. Después, las herramientas de trabajo y acá otra misma discusión, o sea, dice, bueno, ok, los gastos y las herramientas de trabajo las tiene que proveer la empresa, pero se pueden compensar.
Y ahí otra vez, aquellos que critican esto de salvo por motivos fundados, también critican esta idea de que se puedan compensar los gastos, ¿no? Porque eso, digamos, puede llevar a digamos, un montón de cuestiones de desigualdad entre los trabajadores. Bueno, el derecho colectivo, ¿no? que digamos, tiene sindicato, delegado, etcétera, etcétera. La situación de los trabajadores presenciales y que teletrabajan no tienen que ser distinta. Algo bastante novedoso en la legislación comparada es el derecho a la intimidad y la protección de datos. Y bueno, ahí ya dijimos la vigencia de la ley, ¿no? Bueno, acá mencionamos algunos de los reclamos y esta discusión que hay. Obviamente el sector empresario discute un montón de cosas que ahora vamos a mencionar, pero sobre todo esta idea de la reversibilidad unilateral, ¿no? Como dicen, no, bueno, eso tiene que ser como de común acuerdo, ¿no? Y la discusión de la desconexión. Hay una gran discusión respecto a que no, bueno, yo, primero, o sea, como pasa siempre, ¿no? Algunos directamente que no tiene que haber ninguna regulación, otros dicen, bueno, no, tiene que haber, pero en realidad lo que están haciendo le complican, digamos, a una modalidad que de por sí es flexible, están como poniendo trabas. Y otros dicen, bueno, no, está bien que sea la desconexión, pero yo le puedo mandar un mail y que lo vea después, ¿no? Como, bueno, ahí como hay una discusión ahí. Después también se discute, bueno, esta idea de tiene que estar registrado en el Ministerio de Trabajo, el software también, digamos, hay toda una reglamentaciones, digamos, en ese sentido. Y bueno, y la discusión sobre el género, esa frase es de García Bior, esa que creo que más adelante la citamos, ahí no la pusimos, digamos, esta idea de que hay una discusión con respecto al género, como mencionaba Gise, ¿no? Que algunos dicen que está bueno, que sea avanzada, porque es la primera que incluye, digamos, la tarea de cuidado, no sé qué, y otras dicen, bueno, hay que tener cuidado, hay que ver cómo se implementa, porque puede llevar a la idea de que a reforzar las mujeres en la casa, ¿no? Y no saliendo de la casa. Bueno, eso habrá que ver qué pasa en la práctica, digamos. Hay como dos visiones sobre el tema. Después, lo importante, sin entrar en esta discusión chiquita, que después la ven, que es lo que les decía hoy, ¿no? Que deriva un montón a la negociación colectiva. Entonces, ahí ven, bueno, deriva cuánto va a ser la jornada, cuál va a ser la modalidad, cuáles son los periodos de descanso. Hay como un montón de cuestiones que dice, bueno, esto va a ser por negociación colectiva, esto va a ser por negociación colectiva. ¿No? Eso es un poco como la discusión de este sentido. Entonces, después ahí empezamos con algunas de las cuestiones como más finitas, y es esta, que, bueno, ¿a quiénes les cubre? Cuando, todavía nadie, pero cuando rija, bueno, por empezar, en principio, porque hasta que no esté la reglamentación, no sabemos, eso es producto de la relación de fuerzas, y como ya sabemos, en relación de trabajo, todo puede ser, de acuerdo a la relación de fuerzas de los actores de la relación de trabajo. En principio, para el sector privado, no público, y para los trabajadores conveniados, con lo cual todos los que estén fuera de convenio no entrarían, digamos, en esta discusión. Entonces, para hacer un punteo así, no exhaustivo, pero de lo más importante, hicimos como un punteo rápido de, bueno, de las posturas, ¿no? Que tenemos como matrizadas y armadas. A favor de quienes están a favor de los trabajadores, bueno, como por ejemplo la postura del CETI, dice, bueno, esto es algo súper innovador, porque lo que hace es, muestra que se puede dar cuenta de la organización de trabajo flexible sin recortar derechos, ¿no? Y en general, que reconocen los que están a favor, o que dicen, che, sí, había que regular, y está buena la ley, y fue un logro de los trabajadores haber puesto en la EC y no sé qué, el límite a la jornada, límite a la desconexión, tengo que corregir eso, perdón, límite a la jornada, ¿no? En definitiva, el derecho a la desconexión, la reversibilidad, la voluntariedad, que constituye un piso de derecho, que ponen los derechos colectivos, la protección de datos, el derecho a la intimidad y la mención a las tareas de cuidado. Duda, críticas, o sea, de gente que dice, sí, che, es verdad, había que regular, pero esto no me gusta, o no me cierra, o vamos a ver cómo se da, ¿no? Como gente que pone como, esto no me termina de cerrar. Bueno, esto que les mencionaba, la existencia de la compensación de gastos, en lugar de proveer los medios, ¿no? Y esa naturalización, de que, bueno, ahora yo estoy gastando, ¿no?, más luz que si estuviera con la luz de la facultad, digamos, por decir, ¿no? Entonces, bueno, esa naturalización, que es limitada, esto que decía recién, no empleo público, no fuera de convenio, que es a una porción de trabajadores muy pequeña, comillas, digamos, como esta visión, como hace hincapié en eso, es tardía,
porque mientras tanto en toda la pandemia no tuvimos ninguna regulación, salvo la que la correlación de fuerzas de los sindicatos o los actores pudieron poner, pero en realidad que es tardía por eso, porque debió haberse regulado, digo, parafraseando estas posturas, ¿no? Que es limitada y que es tardía, ¿no? Porque no se reguló en la pandemia y porque hay que ese avance que ahora se hizo, o sea, hay una argumentación ahí. Ellos dicen, bueno, cuando el capital avanza, después no es tan fácil. O sea, siempre los trabajadores podemos volver, pero no es tan fácil. O sea, los dejaste avanzar en toda la pandemia, en un montón de flexibilidad y de avance contra los derechos de los trabajadores, y eso no es tan reversible de un día para otro, ¿no? Porque genera prácticas, bueno. Hay algo muy importante que ha sido muy criticado y es esta idea de que vincula en uno de los puntos, deja la puerta abierta, no es solamente eso, vamos a ver cómo se regula, cómo se reglamenta, pero deja abierta la puerta a que sea por resultados y objetivos, y todos los que sabemos de relación de trabajo sabemos más o menos cómo son los premios de productividad, y por objetivos, no en todos, pero en la mayor parte de los casos, que son opacos, que los trabajadores nunca saben cómo son, que son la zanahoria que nunca alcanzan, bueno, todo lo que ya sabemos, que sirve para intensificar la jornada, para competencia entre trabajadores, todo lo que sabemos que son los. Entonces, como todos los que son críticos, ven como desde ese lugar algo. Otra cosa que señalan es que la desconexión digital está buenísima, pero ¿por qué para los teletrabajadores? ¿Por qué no para los trabajadores presenciales, ¿no? Y ahí mencioné lo de la flexibilidad por tarea de cuidados, no necesariamente puede ser algo bueno, que está bueno que se haya puesto, no es que lo niegan, pero dicen, bueno, hay que ver que no termine confinando a la mujer al hogar, ¿no? Y el último puse la negociación colectiva realmente existente. O sea, estas posturas críticas dicen, che, tan buena es la negociación colectiva que tenemos, tan recontra por encima de la ley está, que haces una ley tan chiquita suponiendo que todo eso que quedó para arriba lo va a negociar la negociación colectiva buenísimo. Yo dudo, ¿no? Entonces como que ahí ponen ejemplos y dicen, bueno, la negociación colectiva podría haber negociado ganancias de las empresas, negociado un montón de cosas que no negocia. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que va a negociar? Entonces, bueno, los empresarios más o menos se imaginan, ya algo dijimos, pero una cosa importante que es no generar empleo, ¿no? Como uno lo escuchaba, de todas las horas que escuchamos del Congreso, era todo el tiempo, ¿no? Los legisladores de Cambiemos, los empresarios, digamos, bueno, esto no generará empleo, ¿no? Bueno, del otro lado decían, es que no era la idea, o sea, nunca se pensó en generar empleo con esta herramienta. Entonces, bueno, hay como una discusión. Después, el discurso de siempre de, bueno, esto es impracticable para las pymes, como bien sabrán, en general eso no lo dicen las pymes, sino lo dicen las grandes, que para las como impracticable, probablemente alguna pyme también, no estoy diciendo eso, pero digo que pasaba mucho eso, esa reversibilidad no bilateral que ya señalamos, la posibilidad de desconectarse en modo automático la critican, la jornada laboral pautada también, esta idea de no poder enviar mensajes fuera de horario, y una cosa que señalan que es interesante, y a mí sí me parece interesante remarcar, es que dicen los patrones o los gerentes, digamos, o los CEOs a cargo de las empresas que esto que hicieron es cualquiera, porque cualquier cosa, porque en realidad los trabajadores lo tienen como un beneficio y demandan flexibilidad. Y eso, hay algo de eso, o sea, no es que es eso solo, ¿no? O sea, la evidencia empírica muestra que hay algo de eso, de hecho, por ejemplo, hay un trabajo de Dualde, no me acuerdo el nombre, Santiago creo que se llama, ¿no? Sí, el que presentó Agus. Que hace eso, como que hace un contrapeso entre el discurso académico o toda la teoría crítica en contra del teletrabajo y parte de las representaciones y de los sentimientos de los trabajadores, y ahí había como algo para discutir en el medio, ¿no? Porque muchos trabajadores que viven lejos, digamos, lo ven como algo, o lo veían como un día para no ir a la oficina, bueno, no sé, ahora, nadie puede evaluar ahora, porque después de haber estado tanto tiempo en casa, nadie puede evaluar qué es lo que uno quiere o que, digamos, en una situación de anormalidad. Pero bueno, demasiada regulación, pero una modalidad flexible, en eso no hay nada nuevo. Bueno, entonces acá que les aportamos, porque era ya vamos terminando. Esta parte, ¿cuál era? Bueno, ¿no? Gil les contó un poco antes, esto era durante fue todo esto, o sea, todo este debate, la puja por la regulación a futuro, etcétera, etcétera. Y acá colocamos algunas encuestas, que son información secundaria, no son las únicas, pero que fueron haciendo, hay otras, por ejemplo, hay un trabajo que no puse acá, de la Unión Informática, que en realidad va como bastante
tiene unos resultados distintos de estos, y después también hay algunos trabajos de empresas. Hay también, digo, los que no mencioné acá, hay otros de, creo que de Citromed, que dentro de una parte del módulo que analizan condiciones de trabajo, que analizan el trabajo en pandemia, una de las cosas que preguntaron era sobre teletrabajo, que ellos relevan a 80 representantes de trabajadores de distintos sindicatos. Entonces acá mencioné algunas, que es la de SADOP, Contanos para Cuidarte, la de CETERA, son encuestas que ahí están mencionadas, el tiempo y la cantidad de trabajadores, la de AGD-UBA y la de UTEDIC, ¿no? Como para poner algunos ejemplos de qué encontramos en... Acuérdense dónde estábamos, qué está pasando, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Era por un lado la regulación y por otro lado el teletrabajo realmente existente, lo que estamos viviendo todos. Entonces, ¿qué es lo que se ven docentes? Bueno, todas las encuestas de docentes de distintos niveles, de niños hasta universitarios, de distintas tendencias ideológicas políticas, más o menos tienen como alguna cuestión en este sentido. Sobrecarga horaria, tiempo de conexión, ¿no? Y burnout digital, esa sensación de tener en la cabeza de que no para nunca, ¿no? Con esa carga mental, sobre todo los docentes de primaria y secundaria, ¿no? Que tienen como un control permanente con los padres y con los familiares y directivos, porque es como la clase era un momento entre el niño, niña y el docente, ¿no? Y ahora es algo público. El otro día me decía una estudiante, no, porque mi mamá estaba escuchando la clase y dijo y me sugirió un caso para el TP, ¿no? Digo, eso, digamos, ¿no? Que damos clases públicas más que nunca de alguna manera. Entonces eso genera una carga mental de estar siendo observado todo el tiempo, bueno, no tener los medios adecuados, obviamente, computadoras, sillas ergonómicas. Una cosa que sale en todas las encuestas es que los dispositivos en general, una gran parte son compartidos, y muchos son parejas de maestros, ¿no? Es un caso típico, digamos. Entonces, bueno, tienen sus hijos en la escuela, la pareja que hace teletrabajo, lugar en el hogar que es inadecuado para las condiciones, demanda de rendición de cuentas es algo que sobre todo al principio era algo como bastante muy fuerte y que fue como eliminándose un poco, pero no del todo, que era, bueno, el control, cuántos chicos vinieron, cuántos no vinieron, como todo el tiempo demandando como cuestiones burocráticas, ¿no? Más allá de las clases propiamente dichas. Entonces, como, bueno, la carga emocional y psicosocial también por esta idea de hacerse cargo del pibe que no se conecta, ¿no? Como todas las encuestas traen eso, ¿no? Como eso de tener la cabeza estallada, de este que no se conectó, este que no me mandó. Y la situación de pandemia produjo, esto es algo importante, que es un hallazgo también de nuestras investigación incipiente, obviamente, como dijimos, pero que produjo una disminución en la oferta de los cargos suplentes, ¿no? Vieron, bueno, los que conocen el tema de docentes, que uno va y se postula, esto sobre todo vale para secundaria y primaria, esto que digo ahora, ¿no? De los cargos suplentes, los interinatos, ¿no? ¿Por qué? Porque los titulares, primero, porque ganamos menos, digamos, porque por la situación general, ¿no? O en la familia, o por la inflación, o porque nuestros salarios se devaluaron. Entonces, ¿qué pasa? Los docentes que tienen mayor puntaje acaparan más cargos, digamos. O sea, pueden tener cargos que en otro momento no tomarían. Y además, ¿por qué? Porque antes no se irían a una escuela 2 horas en Catán, digamos. Entonces, capaz ahora, como lo hacen en su casa, entonces, digamos, por ahí se toman una comisión con 10 minutos de diferencia. Y es válido, porque si vos podés dar la clase, es válido. Entonces, todos esos que están abajo quedan sin cargos. Entonces, ¿qué hizo? Esto hizo, bueno, que hay un programa que se llama Piedras en la provincia de Buenos Aires, no importa el detalle, pero quiero decir como que ahí hay algo que, bueno, pensando en esto de aportes para la negociación colectiva, que obviamente que no lo inventamos nosotros y los sindicatos lo saben mejor que nosotros, pero quiero decir que ahí hay una también discusión entre docentes, competencia entre docentes, por esta idea de que los puntajes están muy altos, ¿no? Entonces hay gente que inclusive está en el título oficial, perdón, en el listado oficial y no pudo tomar cargos, ¿no? Y acá señalamos así hiperarbitrariamente, pero vinculado, cada una de estas que les mostramos acá, obviamente es un informe que está disponible en internet respecto a algunas de estas encuestas que mencionamos ahí.
arbitrariamente, vinculado a esto que estábamos diciendo, cuál es la situación actual, bueno, vemos que, por ejemplo, en la de SADOP aparece esta idea de trabajar más horas, no hacer un tiempo para desconectarse, ¿no? En esta es la de SADOP también, fíjense, la frecuencia de malestares, ¿no? De angustia, ansiedad, tensión, molesta, aparecen en el 80% de los docentes, o sea, es una barbaridad, ¿no? Lo que aparece. En la encuesta de CETERA también aparece, y es una encuesta nacional, en qué condiciones se siguen. El 80% considera que tiene más horas que las clases presenciales. Esta es de AGDUBA, y también aparece también esta idea de angustia, ansiedad, miedos en el 59% de los casos, ¿no? Y todas, perdón, o sea que entre una y la otra aparece casi un 80%. En esta de CETERA lo mismo, ¿no? Como si tienen un horario de trabajo, no se logra cumplir. O sea, se establece un horario desde los directivos, pero que la propia práctica docente hace que no se pueda cumplir. Acá puse otra de UTEDIC, que es un gromir distinto, ¿no? Como para poder jugar un poco con esto. Ahora digo algo metodológico al final, ¿no? Obviamente esto no es representativo, no es comparable uno con el otro, porque son poblaciones distintas, porque hacen preguntas distintas, porque se hicieron en distintos momentos. Sí son pistas, son hallazgos, son información secundaria que nos aportan información para construir nuestras categorías. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, esta me parecía re interesante porque es de UTEDIC, ¿no? Y los elementos proporcionados por los empleadores para teletrabajar, el 60% considera que ninguno, ¿no? O sea, que están trabajando con sus propios medios, que también es como gran parte de lo que sale en los estatales, que no lo pusimos acá, pero hay una encuesta que señala eso, ¿no? Que la mayoría, y este también, vinculado a esto que estábamos diciendo, la frecuencia en que fueron contactados fuera del horario laboral, ven, a veces todos los días, cuando lo suman es el 60-70%, y otras encuestas y así como entrevistas y otras discusiones que tenemos, como pequeños hallazgos, le señalan esto, ¿no? La idea de no desconectarse nunca, que te mandan el mail, la idea del control, ¿no? Cuando te dicen, bueno, no, te lo mando, todos te cuentan eso, te lo mando, vos no, si querés no me contestes, si querés no me contestes, te lo mando y vos míralo mañana, y el trabajador, hasta del aire Haití nos ha pasado que nos contaron esas cosas, ¿no? Como que queda con eso en la cabeza y le quema la cabeza, digamos, ¿no? Esa idea de tener como, bueno, no me lo mandes. Y la idea del control, ¿no? Sí, sos reautónomo, sé cuando quieras, pero como que tienen que escribir, o sea, tenés que redactar un mail contando cosas que si estabas en la oficina no te pedían redactar el mail, capaz que estabas paveando y chateando y tomando un café, ¿no? Pero esa idea de que en tu casa, ahora vemos la entrevista de un trabajador telefónico, se ve claro, como que en tu casa, como que hay la sospecha, está la sospecha de que no estás haciendo nada, entonces tenés que mandar el mail contando, hoy hice esto, ¿no? Y eso les genera como además de la carga mental de trabajo. Entonces, algunos fragmentos de entrevistas, no voy a recorrer todos, pero para que después los vean, la pusimos ahí. Fíjense, bueno, en telecomunicaciones justamente tenía el PROPET, digamos, ¿no? Entonces es interesante, no nos da el tiempo para desarrollarlo, pero solamente lo digo porque aparte es una línea que nosotros trabajamos bastante, con FOETRA sobre todo, y CPT, LISH, UPJET con Roxy, y lo importante es que ellos habían participado del PROPET, y entonces eso hizo que tengan como un piso, porque ellos ya tenían un acta de teletrabajo, entonces como que echaron mano a eso, dijeron, ok, bueno, agarremos esto y vayamos a negociar con Telefónica, o sea que fue uno de los pocos sectores que logró como colocar esas condiciones, buenas, malas, pero que más o menos tenían por haber tenido el propio oportunamente, ¿no? Bueno, avanzo un poco con un par de cosas y vamos cerrando, ¿no? Bueno, esta es la de la escuela, ¿no? Como la idea de la... no te quiero mentir, te diría que no pasa nada, pero sí pasa. Uno está acostumbrado después de tantos años a un ritmo en el que resolvés las situaciones sin problemas en la escuela. Y ahora tenés que invertir más tiempo en tu casa para resolver estas cosas. Genera un estrés un poco más intenso del que tenías antes, donde había que llegar a las expectativas y bla. Pero ahora ese estrés está más acentuado porque tenés que resolver las cosas que antes las resolvías en el momento, ¿no? Esta idea de en el momento, ¿no? Este es de un trabajador de telecomunicaciones, es tremenda. Y aparte es un trabajador hiperespecializado, ¿no? Como no es de los trabajadores de base de categoría. Entonces dice, bueno, tiene un par de malas palabras que las voy a mencionar, lo siento. Dice, me vuelven loco con los reclamos, cada vez peor, cada vez más laburo
cada vez que estás de radio es como cuando tienen radio, tienen que estar como en disponibilidad, ¿no? Ayer prácticamente desde las 7 de la tarde que terminé mi turno, me siguieron llamando hasta las 10:30. Hoy son casi las 10 y recién me llamaron de nuevo, harto. Se creen que estamos al pedo y en realidad hay más laburo que antes. En reuniones a los supervisores y a los jefes les dicen que tienen que mostrar lo que se hace porque están todos boludeando en teletrabajo. Y los supervisores nos bajan a nosotros. Así que hay que figurar y mandan cosas pelotudas que no son urgentes para hacer y estamos ocupados con cosas importantes, pero quieren llenar planillas boludas para mostrar actividad, ¿no? Esta idea de la falsa autonomía, o sea, le dan autonomía al trabajador, pero en realidad no confían que está haciendo las cosas, y entonces le piden un montón de planillas para que justifique. Esto sale en todas las entrevistas. Bueno, esto lo vende acá para que no, esta idea de 30 mails, 30 nenes, esta idea de no desconectar nunca, tiene un poco que ver con esto, ¿no? Bueno, acá, después lo ven acá para cerrar, un poco fuimos separando algunas dimensiones que estamos relevando. Ven que acá esto lo categorizaron un poco Gise y Aye, ven que está categorizado, después cuando miren el BBT en herramientas, ¿no? Bueno, es interesante el de telecomunicaciones, porque ellos tenían, por ejemplo, ya pactada esta cuestión, y bueno, y la empresa siempre trata de avanzar, o sea, aun cuando tenían eso, porque además hay un dato en telecomunicaciones que fue cuando Clarín compró, digamos, ¿no? Cuando pasó a ser Clarín Cablevisión, digamos, y toda esa, lo que hicieron ellos, salieron, como que no quisieron que haya más teletrabajo, ¿no? Entonces se encontraron en la pandemia con esa situación, que no estaban estimulando el teletrabajo. Entonces todavía hay alguna situación, pero han tenido que presionar mucho para que les den las herramientas. Y entonces, por ejemplo, computadora le dieron a todos, obviamente porque fue otra presión, porque es un gremio fuerte, porque tiene delegados de base, porque tiene toda una trayectoria previa del PROPET, etcétera, etcétera, pero para que se den una idea, les decían, ok, sí te doy la silla, vení a buscarla. Entonces por ahí el pibe estaba en Hurlingham, ¿no? Le decían, vení a buscarla al centro. Bueno, como esta idea de que siempre aparece la presión, ¿no? Los docentes ni hablar, en general, salvo alguna escuela privada puntual, o algunos casos del Plan Sarmiento que andan pésimo en ciudad, o algunos, en general la mayoría costeamos, digamos, nuestros. Entonces, para cerrar, como esta cuestión tiene que ver con hipótesis, porque nosotros decimos, bueno, esto recién empezamos para nosotros, ¿no? Como que estos son unas hipótesis que nos permiten construir nuestras hallazgos preliminares, ¿no? Esta idea del teletrabajo llegó para quedarse, que hay una tensión y una disputa, hay anuncios de cierres y reestructuración de plantas, todos lo saben, todos lo sabemos, que hay gente que dice, listo, yo estas sucursales no las tengo más, ¿no? Eso está pasando, por supuesto que hay disputas, los estatales ya dijeron, ni sueñan que cuando pase esto nosotros vamos a seguir en teletrabajo, o sea, hay tensión capital-trabajo, hay resistencias, hay intentos de avance de las empresas. Cambios en las prácticas de gestión de personas, esto nos parece muy importante, la selección ligada a la exposición de los medios de producción, hay prácticas de selección vinculadas a esto, o sea, diciendo que yo te selecciono si tenés tal computadora o tal sistema, eso está pasando. No puedo detallar más porque quedan 2 minutos, pero bueno, esto es parte de lo que le debemos el hallazgo a una idea de Gustavo Ciampa, que trabajó esto en uno de los webinars, que decía, bueno, ahora se va a producir la carrera de los fierros, ¿no? Los trabajadores disputando a ver quién tiene la mejor computadora para que lo contraten, y después relevando en encuestas y algunas entrevistas a gente que hace selección y a trabajadores que están siendo seleccionados, sabemos exactamente qué está pasando en algunos lugares donde no te seleccionan si no tenés tal sistema o tal computadora. Bueno, está pasando la intensificación del trabajo y esta tensión que dijimos entre el discurso y el control y la renovación, o por lo menos la puesta en juego de las estrategias sindicales, negociación, modos de asambleas colectivas, modos de acción colectiva, y la tensión entre los trabajadores que viven lejos o que prefieren tener teletrabajo, y los delegados que pugnan por formas mixtas, por lo menos, ¿no? Bueno, creo que con eso terminamos. Ahí, con la última... el último... Muy bien, muchas gracias. Bien. Dejo de ¿Preguntas? En el chat no hay nada. ¿Alguien se anima a demutearse? Yo voy a aprovechar para hacer una reflexión
Me acuerdo allá por el 2005, perdón, cuando iniciaba la carrera, se empezaba a hablar de esto, de lo que era el teletrabajo, y era algo como que no entraba en la cabeza de nadie. Con el paso del tiempo fui trabajando en oficinas y demás, y me impresiona cómo la gente no puede discernir entre lo que es tener un lugar de trabajo y trabajar en tu casa. Y creo que esto, lo que está sucediendo ahora, es como un cachetazo para todos de lo que es la realidad del teletrabajo y la necesidad de la reglamentación, la necesidad de hacer un corte. Es fundamental porque hay muchas personas que lamentablemente están siendo, digamos, muy dañadas, no solamente física, sino también psíquicamente. Esto de estar todo el tiempo conectado es terrible, y conozco mucha gente a quienes les está afectando. Así que me parece muy, muy interesante la exposición que han realizado. He estado también en algunas charlas de Gustavo, y creo que es una de las personas que también está trabajando fuerte en esto, lo que tiene que ver con las reglamentaciones sobre el teletrabajo. Así que muchísimas gracias por compartir esto. Bien, si no hay más preguntas, vamos cerrando. ¿Qué les parece? Bien. Bueno, y nada, ahí cerramos, ¿no? Claro. Sí, además recién estamos empezando, ¿no? Así que bueno, y para no ser firme, como dijimos ayer, lo mismo, lamento mucho que todo este trabajo que hacemos no pueda ser discutido en una misma mesa con gente que también hay discutiendo cosas del trabajo en otras mesas, porque eso potencia la construcción colectiva y todo esto que hacemos sin dedicación docente, y supondría como potenciar, ¿no? Como que otro nos diga, no, mira, yo vi esto. Bueno, esos son los congresos. Son discusiones donde gente que está haciendo las mismas cosas comparte, discute, fíjate tal cosa, fíjate tal otra, ¿no? Esta idea de hablar a uno solo no tiene como mucho que ver con la lógica de los congresos. Pero bueno, lo quería decir porque como es bastante sacrificio hacer este tipo de presentaciones. Así que, bueno, gracias por la atención a los que estuvieron, obviamente. ¿Estamos? ¿Nos vamos? Perfecto. Muchas gracias a todos, chicos. Muchísimas gracias.